Buenos días, Miguel. Cuéntenos qué le parecen los últimos ofrecimientos del gobierno para prevenir en temas de infraestructura con el fin de evitar mayores tragedias. Bueno, sí, he visto que ha habido una visita al norte del país, 3 ministros han ido, el ministro de Defensa, la ministra de Vivienda, el ministro de Economía, para definir las obras de infraestructura que tienen que ser prioritarias. Me parece muy bien. Lo que sí hay que enfatizar es la rapidez con la cual se tienen que hacer estas obras. Definitivamente, las obras de infraestructura son grandes obras, en este caso hidráulicas, de protección, las cuales tienen que ser pues ejecutadas, tienen que ser el proyecto de ingeniería y su ejecución tiene que ser lo más pronto posible. Pero no solamente se debe trabajar en la parte de infraestructura, sino también en la parte municipal. Ya no hay que generar más zonas de riesgo, más zonas donde la población se exponga ante estas inundaciones, y ahí viene el trabajo de la municipalidad, donde debe de fiscalizar fuertemente la generación o el uso del suelo. No se debe permitir, por ejemplo, el tráfico ilícito de tierras, que lo que hace pues es ocupar zonas no adecuadas. Entonces, el trabajo es multidisciplinario, no solamente son 3 sectores los que tienen que intervenir, por ejemplo, también el sector transporte para evaluar los puentes que estarían en riesgo o construir nuevos puentes para facilitar el traslado de la persona. Hemos visto hoy en la mañana noticias o durante los días anteriores donde la población se expone a cruzar los ríos, que son ahora bastante caudalosos por las lluvias, por las fuertes lluvias que están viniendo en las zonas altas. Entonces también hay un trabajo de protección a la población que hay que hacer. Entonces, como digo, es un trabajo multidisciplinario el que hay que realizar a partir de este momento. Una de las cosas que también faltan evaluar es el examen sísmico de muchos edificios, porque a la par de la crisis climática, lo que se espera en Lima es un terremoto que no se da desde el año 1974. ¿Qué entidad tendría que encabezar estos exámenes sísmicos a los edificios, Miguel? Bueno, el Ministerio de Vivienda tiene allí también una responsabilidad, pero como digo, el manejo del territorio local es a través de la municipalidad. Por ejemplo, y también en los departamentos, por ejemplo, de departamentos de vivienda, las edificaciones para vivienda las puede hacer la municipalidad, pero además de eso tenemos infraestructura también bastante expuesta. A los colegios le correspondería al Ministerio de Educación. Los hospitales obviamente le corresponde al Ministerio de Salud. Por ejemplo, tenemos las redes de agua y saneamiento, eso le corresponde a Sedapal. Nuevamente, las redes de agua, por ejemplo, al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, y otras infraestructuras que obviamente dependen de cada sector. Entonces, la problemática es multisectorial. De hecho, cada institución, organización, tiene que tener pues su oficina de riesgo de desastres, de gestión de riesgo de desastres, las cuales deben hacer estas evaluaciones y hacer, en este caso específico de las edificaciones, el reforzamiento de la edificación. En el caso de los edificios de departamento es un poco complicado porque tendría que ser el mismo propietario el que haga ese reforzamiento. Y recordemos que los trabajos de reforzamiento no son muy baratos, ¿no? Porque primero hay que hacer un análisis, el que tú bien mencionas, el análisis de la evaluación de la vulnerabilidad y luego pues el trabajo del reforzamiento. Aquí lo que usted me está hablando es que desgraciadamente tenemos, claro, muchas autoridades que se ponen entre sí, ¿no? Porque tenemos los municipios, tenemos a los gobiernos regionales y tenemos al gobierno nacional. ¿Hay alguna recomendación para que haya una sola autoridad y todo lo demás, digamos, se pleguen y no tengamos que tener, por ejemplo, lo que siempre nos pasa, por ejemplo, en el caso de las lluvias, ¿no? Que los alcaldes distritales dan permiso para que la gente construya en quebradas, el gobierno regional tiene que llegar comprando motobombas, mientras el gobierno nacional no puede, digamos, hacer un plan grande de vivienda social? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se empieza a arreglar este gran desorden que ya vemos que ahora sí está explotando y se necesita, ¿no? Una autoridad, digamos, central?
Bueno, la solución en realidad realmente pasa por esos tres niveles. Es decir, la solución local la tiene que realizar la municipalidad. Cuando las municipalidades, en muchos casos, no tienen esas capacidades, hacen la solicitud al nivel siguiente, ¿no? Al regional y finalmente al nacional. Recordemos, por ejemplo, cuando hay un sismo y hay una afectación pequeña, quien atiende rápidamente es la municipalidad con el INDECI, ¿no? Pero si ya escala a tamaños, a situaciones de afectación mucho mayor, inclusive se pide la ayuda internacional. Es así, o sea, el problema es la coordinación. O sea, si tú bien mencionas, ¿no?, que a veces se genera un desorden, es por una falta de coordinación y un liderazgo. Entonces, allí, por ejemplo, en los procesos de evaluación del riesgo, tenemos una institución que es el CENEPRED, ¿no? Y para la atención a la emergencia está el INDECI. Tal vez allí sí tu idea de centralizar todo el proceso de gestión de riesgo de desastre, que son 7, ¿no?, desde la evaluación hasta la reconstrucción, pasando por la atención a la emergencia, tal vez se puedan centralizar en una sola organización, de manera que tengamos un liderazgo único y sobre todo información adecuada. Por ejemplo, lo que pasó, y creo que fue en Punta Hermosa, evacuaron una zona y la autoridad municipal tomó esa decisión por un video viral que pasó, que estaba circulando en las redes sociales. Entonces, ¿eso qué cosa es lo que indica? Que falta un liderazgo en la parte de gestión de riesgo de desastres, sobre todo en información, que pues eso sí puede ser centralizada en alguna institución, como por ejemplo esta gran institución que puede unir CENEPRED e INDECI y manejar, gestionar todo el proceso del riesgo de desastres en una sola entidad. Una de las cosas que usted también señala es, digamos, la sola entidad, pero además, por ejemplo, teníamos a la presidenta Dina Boluarte en el norte diciendo que no había dinero para las motobombas. ¿Por qué es importante tener un sistema de motobombas en toda la costa peruana y que, digamos, que nos ayude a prevenir lo que estamos viendo no se pudo prevenir a tiempo? Bueno, el uso de las motobombas, más que para la prevención, sirve para mitigar el efecto de esa inundación. Es decir, para desaguar el agua y sobre todo no permitir que hayan, por ejemplo, daños colaterales, como puede ser no daño físico, pero sí sanitario. Entonces, lo que se debe hacer allí son lo que ha mencionado el gobierno y como digo, ¿no? Se tiene que priorizar estas obras de protección en las zonas. Recordemos que las cuencas tienen 3 zonas, ¿no? La zona alta, media y baja. Entonces, el trabajo es integral. El trabajo tiene que empezar por las zonas altas, obras de protección, como por ejemplo pueden ser obras de retención, por ejemplo presas. En la zona media, por ejemplo, desvío de los aguas a través de canales, y en la parte baja, por ejemplo, los sistemas de drenaje. Como repito, el uso de motobombas es solamente para mitigar el efecto. ¿Se debe usar? Claro que se debe usar, porque definitivamente no podemos permitir que las personas que están en una zona inundada permanezcan de esa manera varios días, ¿no? El trabajo debe ser inmediato. Algo que ayuda también es la limpieza del sistema de alcantarillado. Si bien es cierto, las ciudades no están preparadas para recibir fuertes lluvias a través de un sistema de alcantarillado específico para lluvias, alivia un poco el sistema de alcantarillado de las aguas servidas. Pero lamentablemente en muchas ciudades estos sistemas están obstruidos debido a la falta de mantenimiento o debido a los mismos usuarios que botan materiales que no deberían ser eliminados a través de los desagües. Entonces ahí también las EPS, las entidades prestadoras de servicios de agua y saneamiento, tienen un trabajo que hacer, que es la limpieza de los sistemas de alcantarillado en las zonas urbanas. Exacto, y entonces allí, digamos, lo que estamos hablando es una sola autoridad, el tema de la prevención, pero a su vez un planeamiento estratégico que desgraciadamente todavía no se emplea. El exministro de Vivienda estuvo en Nativa. Muchísimas gracias por la entrevista, Miguel.